Vamos a comenzar con la grabación de la clase. Listo, comenzó a grabarse la clase. Recuerden que quienes no hayan podido ver el video que vimos el día de ayer, pues lo tenían que hacer de manera individual. Sale este cortometraje del Circo de la Mariposa, que me parece que es un gran ejemplo respecto a la información teórica que estamos viendo de este autor, ¿verdad? Parece ser que encaja o encuadra mucho lo que este autor plantea respecto a lo que vimos en el video del día de ayer, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con la presentación, chicos y chicas, vamos a compartir pantalla y antes de comenzar la clase, bueno, me gustaría escucharles para saber cómo vamos con la información. Si hay dudas, si hay preguntas respecto a esta información para su siguiente trabajo. Si no me equivoco, esta fue la última diapositiva que vimos, ¿no? La de inferioridad orgánica. Entonces, respecto a las diapositivas que hemos visto hasta el momento, respecto al material autodidáctico, bueno, más bien didáctico, que hemos revisado, ¿cómo vamos? Les escucho antes de continuar. Ok, veo que están por aquí escribiendo en el chat. Igual ya saben, es más fácil que puedan abrir el micrófono, así más rápido pueden decir las cosas. ¿Sale? Ok, compañeras, entonces, vamos a seguir avanzando con este autor. Recordemos nada más para recapitular que este personaje fue un personaje que también interactuó con Freud, ¿sí? En los inicios del psicoanálisis, que fundó junto con Freud la Sociedad de Psicoanálisis y de la cual él fue presidente y que más tarde, un año después, pues termina separándose, ¿no? Y termina tomando su propio camino, ¿sale? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Vamos a tomarlo en cuenta. Seguimos avanzando y este autor reflexiona también en cuanto a dos polaridades, ¿sí? O sea, dos extremos o dos caras de una misma moneda, ¿sale? Que son las actitudes hacia los niños o hacia las niñas mimados o hacia los niños y las niñas descuidadas, ¿no? O descuidados. Que estas actitudes son actitudes que tienen los padres sobre los menores, ¿sí? Recordemos que este autor habla de una teoría que tiene que ver con la influencia sobre nuestra personalidad desde la interacción social, y entonces cómo la interacción social de unos padres que fomentan los hijos mimados o padres descuidados que no prestan atención a sus hijos, y cómo eso repercute o influye sobre la personalidad de un individuo según sea el contexto uno u otro, ¿no? Entonces, respecto a los niños mimados o niñas mimadas, dadas las circunstancias, estos personajes creen que son las personas más importantes en cualquier situación. Esto puede confrontarse al entrar a la escuela, donde ya no son el centro de atención. Y en estas personas suele haber poca sensibilidad social. Y son impacientes con la gente, ¿no? O sea, niños que todo el tiempo se les consiente, donde se genera muy poca tolerancia a la frustración, pues que estos niños ven como algo normal, ¿no? Porque pues así han crecido, así se han adaptado, así han vivido en los contextos con sus padres donde se encuentran inmersos. Y entonces esto hace que pues tiendan a estas características, ¿no? A que
haya una confrontación cuando entran a un ambiente donde no son el centro de atención, como lo es la escuela, y entonces puede surgir en ellos, bueno, esta capacidad, por así decirlo, para adaptarse, ¿no?, a una nueva manera de cómo vincularse, o van a tender a buscar compañeros o compañeritas, pues a los cuales, por así decirlo, que cumplan con todo lo que ellos quieren, como en su entorno familiar se les da todo lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con niños que han sido mimados o niñas que han sido mimadas, según esta teoría, según este autor, ¿sale? Y en relación a los niños descuidados, ¿sí?, su infancia se caracteriza más por falta de amor y de seguridad, por la indiferencia y la hostilidad de los padres, según sea la circunstancia. Y entonces lo que genera que los papás puedan ser carentes de amor, de dar seguridad, con sus actitudes de indiferencia y de hostilidad, hace que los niños que crecieron bajo estas circunstancias, pues sean niños que desconfían, que están enojados, hay sentimientos de que no valen, puede haber una actitud de estar a la defensiva todo el tiempo, o una actitud de desvalorización, ¿sí?, que es este sentimiento de que no valen, ¿sí? No sé si me explico, chicos y chicas, cuando les menciono que estas dos, por así decirlo, polaridades, pues son las dos caras de una misma moneda, ¿no? En el sentido de que tanto en una situación como en otra, pues lo que pasa es que se genera mucha, por así decirlo, inadaptación, ¿sí? Porque en una te crece el centro de atención y en la otra te sientes no visto, y además puedes generar una actitud de defensividad, pues por lo mismo, ¿no? O sea, no es para menos que si tú creciste en un ambiente hostil, pues aprendas a ser desconfiado, ¿sí? No es para menos que si las circunstancias de la vida hacen que las personas no te vean, ¿no?, que cuando las personas no son vistas, pues cometes actos que no son justos, y la sensación de injusticia es la que detona en los sentimientos de enojo o las emociones como el enojo, porque el enojo siempre tiene que ver con una sensación de injusticia, ¿sí? Y el enojo precisamente está ahí para que pongamos límites, para que podamos decir ya basta, decir ya no. Sin embargo, con estos personajes, el enojo tiene que ver más con una frustración muy grande, ¿sí?, con una actitud totalmente a la defensiva, ¿sí?, con una exageración, como por así decirlo, esta frase de mírame y no me toques, ¿no? O sea, que no te puedo decir ni mi alma porque ya te ofuscaste, ya te enojaste, ya te molestaste, ¿sí? O sea, ya están a la defensiva. Bueno, la compañera Leslie pregunta aquí en el chat lo que son sumamente... Bueno, es que miren, cuando hay niños que son sumamente mimados, ¿sí?, también hay como una actitud, por así decirlo, de sobreprotección por parte de los padres. Y cuando se sobreprotege, por así decirlo, a los hijos, chicos y chicas, pues no estás mirando las necesidades de los niños, porque cuando se sobreprotege, por lo general en la sobreprotección lo que acontece es la angustia de la madre. Entonces, cuando una madre angustiada sobreprotege a un hijo, cuando una madre angustiada siente preocupación por un hijo o por una hija, pues lo que pasa es que cuando trata de proteger, que en realidad está sobreprotegiendo porque es un exceso, no está mirando las necesidades del niño, sino que esta acción tiene que ver con poder calmar o apaciguar su propia angustia, ¿sí? Que esta es una diferencia importante. Entonces, en la sobreprotección o en los mimos, pues también hay un acto de no ver a la otra parte, ¿sí? De no ver lo que el niño o la niña necesita, ¿no? O sea, que puede pasar también una actitud de mimos excesivos. Por ejemplo, si lo ponemos en un ejemplo contemporáneo, padres que trabajan mucho, ¿no?, que no quieren batallar porque pues, traen una sobrecarga laboral excesiva, ¿no?, que
Si hablamos de todo esto, es una estructura social, ¿no? Que es una cadenita de sucesos. Y entonces, para no lidiar con el berrinche del niño o la niña, sí, ándale, toma el celular. Sí, anda, toma lo que quieras. Sí, anda, toma esto, sí, toma el otro, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa ahí? Pues también hay un descuido porque deja de haber una convivencia, por así decirlo, en este ejemplo que les pongo, una convivencia real con los infantes en esta actitud de tenerlos ocupados, ¿no? O de darles todo lo que quieran para que no les den lata, por así decirlo. No sé si quede claro esto que les estoy explicando, chicos y chicas. ¿Sí? O sea, ¿qué acontece con estos tipos de niños, ¿no? Que están bajo estas circunstancias, entendiendo que esto lo provoca el contexto social? ¿Sí? Justamente publiqué en mi estado este, de WhatsApp una imagen, a ver si se las puedo compartir. Porque me parece como una imagen muy clara, ¿no? De lo que acontece muchas veces, o sea, en relación a los niños y a las niñas. Los niños y las niñas son quienes, por lo general, pagan los platos rotos de, eh, pues de los problemas de papá y mamá, o de los problemas del contexto donde se encuentran inmersos papá y mamá, y pues por lo general los niños llevan asumen, por así decirlo, o les toca los platos rotos de los conflictos que acontecen en los ambientes familiares. ¿Sí? Por lo general los niños y las niñas son nada más el reflejo, ¿sí? Son el síntoma manifestado del conflicto entre los adultos o de las problemáticas entre adultos. Entonces, por eso es que desde muchas escuelas de terapia, ¿no? Desde muchas posturas terapéuticas de diferentes colegas, cuando se habla de que un niño o una niña tengan que ir a terapia, es importante que al mismo tiempo papá y mamá estén en terapia, porque son papá y mamá quienes producen esos síntomas y no viceversa. O sea, los síntomas que se generan en un niño o en una niña, pues son producto de lo que papá o mamá hacen o dejan de hacer. ¿Vamos claro, chicos y chicas? ¿Preguntas? Abran su micrófono, comentarios. Pues es que sí es un poquito difícil, maestro. Bueno, yo me identifico mucho con lo que está diciendo de que pues mientras uno está haciendo otras cosas y los niños pues por allá viviendo solitos, sí es un poquito difícil porque son muchas cosas que están encontradas. Por ejemplo, yo en mi caso, sí me siento mal, por ejemplo, cuando estoy aquí en clase y la niña pues está por allá, ¿no? Tratando de hacer sus tareas ella solita y o sea, es muy difícil nosotros como papás estudiantes y estar al pendiente de lo que hacen nuestros niños sin descuidarlos, como bien dice la diapositiva. Claro. Entonces, sí está difícil así como que desconectarse de la llamada y decirle, espérame un poquito, o mira, baja la voz, o mira ahorita ya que termine, pero después tienes que hacer la comida, y después tienes que ayudarles a hacer la tarea, y después tienes que hacer tu tarea. Entonces, sí es bastante difícil, maestro, pero Claro el que sí, compromiso pues, compañera. está. Mire, qué bueno que hace este comentario porque de entrada quiero hacer esta aclaración, compañera. Igual sonó en tono de juicio, pero esa no es mi intención. Recuerden que todo lo que aquí reflexionamos, estamos haciendo un análisis en cuanto a la descripción de hechos, ¿sale? Y en cuanto a la descripción de hechos, pues podemos comprender que hay muchas cosas detrás de diferentes tipos de comportamientos, compañera. Esto que les explicaba o les mencionaba no tiene que ver con un juicio. Efectivamente, como usted lo dice, pues muchas veces es imposible porque detrás de esto que usted nos mencione, pues podemos hablar de toda una estructura social y cultural violenta, ¿sí? ¿Violenta en qué sentido, compañera? Pues que no hay trabajos
con pagos bien remunerados, lo que implica que muchas veces los padres tengan que hacer horas extras, tengan que trabajar de más, ¿no? Entonces hay toda una serie de sucesos y hechos que están detrás de, ¿sí? Y esto se llama, tiene un nombre, compañera, se llama violencia estructural, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con violencia estructural? Primero, todo un sistema, ¿sí?, social violenta a las personas, y después esas personas violentan a sus hijos, y después esos hijos se violentan entre sí con, con otros compañeritos, ¿no? O sea, si se fija, es toda una cadena de sucesos, compañera Norma. Qué bueno que pone este ejemplo, porque efectivamente muchas veces, como me decía en una ocasión, una alumna me preguntó, no sé si era una alumna que estudiaba en el grupo donde estuvo la compañera Valeria Solís, creo que sí. Profe, entonces con todo esto que vemos, ¿ya no nos vamos a equivocar si algún día somos padres? Les dije, esto es imposible. Por más teorías que ustedes conozcan, como padres o como madres siempre van a equivocarse. En realidad, la mayoría de las veces los papás pueden lastimar a los hijos no porque no los amen, ¿sí? Muchas veces en el desconocimiento, en la negligencia o en toda una serie de factores que se conjugan, es que nosotros terminamos actuando de una u otra manera, y muchas veces el ambiente social no facilita que los adultos que pertenecemos a ese ambiente social podamos garantizar, ¿sí?, que se cumplan los derechos de las niñas y los niños en cuanto a sus necesidades, en cuanto a ser prioridad, en cuanto a ser bien cuidados, protegidos, etcétera, ¿no? Entonces, esto que dices es muy importante porque, como en el paréntesis, efectivamente, pues muchas veces hay muchos factores que se conjugan para que padres o madres como usted, compañera, pues en ocasiones, por así decirlo, se le escapen ciertos detalles, ¿sí?, en la crianza con sus hijos por todo esto que describe, ¿sí? Y no es que, como usted dice, o como yo les menciono, haya falta de amor, sino que acontece. Y en el acto de acontecer, pues lo que pasa es que muchas veces eso hace que los niños y las niñas desarrollen síntomas que fueron producto de lo que papá o mamá dejaron de hacer, y lo que papá o mamá dejó de hacer está directamente ligado y relacionado con la violencia estructural que hay en el ambiente, ¿no? O sea, con todo esto que hay detrás. Entonces, es como una cadenita de hechos, compañera, ¿sí? Si en algún momento quisiera como a empaparse más con este tema de la violencia estructural, luego les paso el autor que habla sobre la violencia estructural, ¿sí?, que habla como de toda esta cadenita de sucesos y hechos que derivan en cómo, pues, acontece lo que acontece, por ejemplo, en nuestro México, ¿no? En nuestro México, con tantas carencias económicas, con tantas carencias de oportunidades, y con que el hecho puntual establece de que la violencia comienza en la desigualdad. Y si nosotros somos un país desigual, eso es pues más que obvio, ¿no? Somos desiguales en cuanto al género, somos desiguales en cuanto a las oportunidades económicas, en cuanto a la clase social, ¿no? Está muy marcado la pobreza versus la riqueza, ¿no? Hay mucha desigualdad, y en la desigualdad pues comienza la violencia, ¿sí? No es que tenga un material en específico, es que tengo, bueno, apuntes personales sobre lo que es la violencia estructural, porque yo durante, no me equivoco, 5 o 6 años asistí a unos diplomados que tienen que ver con cultura de paz y derechos humanos y derechos de la infancia y la adolescencia, compañera, con la maestra Elena de Casas, que es una psicoanalista, activista y sexóloga, ¿sí?, que daba estos diplomados de cultura de paz y derechos de la infancia y la adolescencia. Se daban en la Universidad Cuauhtémoc, ¿sí?, eran gratuitos, y bueno, estando con esta mujer durante mucho tiempo, bueno, aprendí muchísimas cosas o muchísima información como esta de la violencia estructural.
¿sí? Entonces les paso nada más lo que viene siendo bueno, el nombre del autor que trabaja esta información y por ahí ustedes buscan en la web información sobre este autor. Adelante, compañera Montserrat, ¿cuál es su duda, su pregunta o su comentario? ¿Ya me escucha? Sí. Profesor, quería saber si desde su punto de vista o lo que también usted ha visto en terapia con sus pacientes, ¿es cierto que en las últimas generaciones, o sea, los que nacieron del 2000 para acá, que ya se convirtieron en padres, son las generaciones que más están educando a los niños mimados, que más están, o sea, por su manera de educarlos? Porque a menudo veo en las redes sociales, o sea, y no es uno, no son dos, son demasiados los videos, reportajes, imágenes que dan a entender que las mamás de antes eran más estrictas y más cuidadosas con la educación de sus hijos, y que ahora es todo lo contrario, que por eso ahora los niños son tan rebeldes, tan mimados, tan quejumbrosos, etc, 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 pero que todo tiene que ver con que son niños, hijos de las generaciones que nacieron del 2000 para acá. Ok, mire, yo no podría decirle, compañera, como algo en concreto, porque no he leído o como no he investigado respecto a si hay datos como en concreto o en específico sobre esto que usted me pregunta. Creo que hay como muchos factores, compañera, que influyen, ¿sí? O determinan estas circunstancias. ¿En qué sentido? De entrada, bueno, no podemos generalizar, ¿no? No podemos generalizar, pero sí podemos entender que hay muchas circunstancias ambientales y contextuales, ¿sí? De hecho, cuando yo doy la clase de fundamentos filosóficos de la psicología, no sé si recuerdan, les mencioné creo que al inicio de las clases con ustedes que nosotros siempre tendemos que comprender una situación con base al tiempo y el espacio. ¿Sí? O sea, el contexto en específico en que se están dando estas circunstancias, ¿sí? Y entonces cuando habla de la tecnología, por ejemplo, podríamos hablar o diferenciar dos situaciones. Ambientes dentro de una misma sociedad como la de Aguascalientes, donde puede haber muchísima riqueza o muchísima pobreza, y a qué tipo de tecnología se puede acceder tanto en un ambiente como en otro, y partiendo de ello, compañera, cómo pudiera darse esto que usted menciona. Si pudiera como referirle un poco respecto a este tema, hay una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, ¿sí? Y esta Pilar Sordo habla precisamente un poco de las comparaciones entre la educación de antes y la educación de ahora, ¿sí? Y cómo la educación de antes tenía pues sus pros y sus contras, y cómo la educación de ahora tiene sus pros y sus contras en relación a lo estrictos o lo relajados que son los padres de hace 40 años a los padres de ahora, ¿no? Entonces, de hecho, Pilar Sordo tiene una conferencia en YouTube que se llama Plática para Adolescentes, ¿sí? Se llama así Pilar Sordo. Entonces, como le mencioné, pues no tengo muchos datos, un poco en lo que me puedo basar es en estas reflexiones que hace esta psicóloga Pilar Sordo, que habla como de dos polaridades o que habla como de dos extremos, ¿no? Cuando habla de las generaciones de antes, habla de como un extremo en cuanto a que era súper rígido, o sea, súper rígido, súper inflexible la crianza. Y hablar de la polaridad, por así decirlo, del siglo XXI, ¿no? Del mundo contemporáneo, de que puede que
pasamos de un extremo al otro, de la inflexibilidad a todo lo que da, a un acto ni siquiera de flexibilidad, sino un acto de donde ni siquiera hay límites, ¿no? Entonces, si recuerdan, yo les he explicado en clases previas que los extremos, ¿sí? Pues en los extremos siempre encontramos como la patología o encontramos la disfuncionalidad, ¿sale? Entonces, si en algún momento pues, tiene oportunidad de ver esta charla de Pilar Sordo, pues igual por ahí le contesta unas cuantas preguntas que usted acaba de hacer ahorita, compañera. Bueno, insiste, usted vuelve a decir que es que a nosotros los millennials nos encierran y generalizan como personas descuidadas, sensibles y responsables. Una generación súper descuidada. Por ende dicen que las madres de ahora no educan bien a sus hijos o al menos no como las madres de antes. Nuevamente, como regreso a esta cuestión del contexto, compañera, y el hecho puntual de que pues o sea, hay que entender como también las posibilidades que existen, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la economía, ¿no? ¿Qué tan importante es esto de la cuestión económica? Ahorita le abro el micrófono, compañera Valeria Solís. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hacemos una comparación de hace 40 años con el ahora, pues hace 40 años era mucho más fácil poder independizarte, tener una casa, hacer una familia sin tener una profesión. Y ahora, con todo y una profesión, con una licenciatura, ¿sí? Es mucho más difícil que las personas puedan independizarse. Y al darse esta condición social, compañera, pues esto prolonga que los jóvenes hasta edades mucho más grandes vivan con sus padres. Por ejemplo, antes las personas se independizaban a los 22, 20, 24 años. Y entonces, ahora pues con esta condición social que existe, pues muchas veces no te puedes independizar hasta los 28, 30, 32 años, ¿no? Entonces, estas condiciones sociales, por ejemplo, en relación a la economía, compañera, hace que muchas veces, pues, desde ahí ya vemos como factores sociales que influyen sobre la psicología de las personas, ¿no? O sobre el comportamiento de las personas. Entonces, por eso es que siempre es bien importante hacer un análisis en conjunto con los factores sociales que puedan determinar o condicionar cierto tipo de condicionamientos o posibilidades dentro de un ambiente. Pero no podemos generalizar, compañera, sino que podemos hablar de ciertas generalidades y luego tenemos que ir a la especificación de cada historia de vida en específico, ¿sale? No sé si queda un poco más claro y le abrimos el micrófono a la compañera Valeria. Adelante, Valeria, ¿cuál es su duda? Abra su micrófono. Compañera, bueno, antes de que continúe, no se entiende nada, está como trabándose todo lo que dice, sí, como si hubiera mucha como interferencia, por así decirlo. No sé si sea por su internet, que a lo mejor esté como chupando mucho a megas y hay más personas conectadas. No sé si quiera volver a intentarlo o escribir su duda por el chat, porque no se escucha como si hubiera interferencia todo el tiempo. Y bueno, en lo que la compañera Valeria escribe su duda, fíjense cómo es que al inicio de esta asignatura de teorías de la personalidad comentábamos que la personalidad humana
tenía que ver con 3 factores a contemplarse siempre, que es la personalidad como algo biopsicosocial, ¿no? O sea, como mi biología, como mi psiquismo, mi pensamiento, mi sentir está siempre ligado y conectado con mi interacción social y mi interacción social con las posibilidades que en ese ambiente emana en cuanto a lo que es probable, posible y no posible, ¿sí? ¿Qué tanto un ambiente nos limita o nos posibilita a poder hacer algo? Que fue algo que también vimos en el video de ayer, ¿verdad, chicos y chicas? Ahora sí se escucha, profe. Ahora sí ya. Bueno, esta chica como que vivió sin un papá. Y la mamá pues se encargó de pues lo que fue de ella y sus hermanos y todo, pero fue alguien que sufrió como violencia, bueno, o así ella lo dice, no sé como yo exactamente la historia de todo eso, pero sí como una violencia y reglas estrictas por parte de su mamá y sobreprotectora y todo eso, ¿no? Ahorita, bueno, esta chava es mucho más chica que yo y ya tiene una bebé eh, mm, basada en, pues técnicamente pues un accidente. Entonces, esta persona con la que ella está es una persona con un antecedente de violación hacia otra persona. Ella, por alguna manera, justifica los actos de su pareja de que la culpa fue de la víctima. Y no sé cómo en qué plan sea como eso, ¿verdad? Pero bueno, está con él. Tuvieron una bebé en tan poco tiempo de relación. Llevaban muy poquito y así, y dicen que es un producto de amor y cosas así, aunque creo que es basado más en, pues igual también porque hace mucha falta de información sobre la sexualidad y todo eso. Pero lo que ella dice es que le va a dar lo mejor de lo mejor a su hija y que no va a hacer que su hija viva lo que ella vivió y todo ese tipo, pero esta persona es muy explosiva y muy agresiva hacia con la gente de su alrededor, incluso hasta con, pues, o sea, un animalito. No sé cómo o sea, no sé si de alguna manera podría afectar como, o sea, la crianza de una niña o eso es muy aparte o sea, está así como un rollo medio extraño. No sé si me Sí, explico. sí, claro que va a afectar, compañera, porque, bueno, de entrada esa niña nació en un ambiente violento. Esta persona que usted refiere vive con un agresor y su amiga o compañera pues es víctima de violencia, aunque ella crea que no la vive, ¿sí? Porque en esto que refiere en relación a su historia de vida hay algo que se llama indefensión aprendida y hay algo que se llama normalización de la violencia. Y entonces ella puede justificar, racionalizar como mecanismo de defensa todo lo que pasa y acontece para que esta realidad sea menos amenazante y pueda sostenerse en ella, para que pueda seguir así. Entonces, claro que sí va a haber una afectación, aunque esta mujer tenga la mejor de las intenciones o esta niña tenga la mejor de las intenciones con su hija, pues es pareja de una persona que es violenta, que es un agresor, ¿sí? Y que pues esa interacción violenta que se va a dar en algún momento entre ellos, pues claro que va a ser algo que esa niñita o esa bebé va a ver y va a crecer con ello, y entonces en el acto de crecer con ello, pues va a normalizar la violencia también, así como su mamá,
y en el acto de normalizar la violencia como su mamá, pues se va a poder dar una doble situación, una situación donde ella busque relaciones de cualquier tipo donde haya aprendido indefensión y la violenten, o donde ella haya aprendido a ser violenta para no dejarse de nadie, pero entonces ella es la que violenta. Si se fijan, son las dos caras de la moneda. Cuando crecemos en un ambiente violento, podemos convertirnos en víctimas o en victimarios, según la situación. Y detrás de todo agresor hay una historia de violencia. Y detrás de toda víctima de violencia también hay una historia de violencia. ¿Sí? Y es por eso que se dice que pues siempre hay un roto para un descosido. La cuestión es que esta persona que usted describe, compañera, pues su mente acomoda la información para poder soportarla, ¿sí? Porque ver las cosas como son implicaría pues mucho dolor, angustia, preocupación. No sé si me expliqué, compañera. Sí, sí, aunque no sé si también en parte sea por, bueno, también tenga que ver como ha habido como publicaciones o cierta contenido así en redes sociales en donde, bueno, yo a mi perspectiva, siento que de alguna manera, si ella no hubiera tenido el bebé con él, a lo mejor ya ni estarían juntos. Pues, Pero también siento que a lo mejor y sigue con esta persona porque hay un bebé, no pues tanto porque sea pudiera como que ser la o no relación esté pudiera bien. ser, compañera. Eso se le tendría que preguntar directamente a la persona, o eso lo tendría que analizar la persona en una terapia con un psicólogo. Usted puede, por así decirlo, suponer, ¿no? O indagar que por ello es que ella sigue con él. Sin embargo, pues no es algo que pueda saber a ciencia cierta, solamente que ella se lo dijera o que ella se sometiera a un tratamiento psicológico para poder descubrir qué hace que siga ahí con él. Pero hay muchas cosas por las cuales ella puede seguir con él, no en relación a lo que podamos suponer, sino en relación a lo que plantea la teoría de la violencia. Cuando hablamos de la teoría de la violencia, compañera, hablamos de que los agresores son dependientes de sus parejas y las mujeres o las víctimas de violencia son codependientes de sus agresores, ¿no? Entonces, no es tan fácil romper el vínculo porque hay una dependencia y una codependencia, ¿sale? Entonces, eso desde la teoría, ¿no? Entonces, por eso es que se tendría que explorar con su conocida, pues, qué es lo que está pasando, ¿sale? En un análisis. Pero, pues, las terapias en mujeres en situación de violencia, compañera, son largas, son difíciles, y en el intento, dice la teoría, que una mujer para dejar a su agresor necesita por lo menos mínimo 7 intentos para poder dejarlo. 7 veces en el que va a intentar hacerlo y se va a regresar por X o Y circunstancia. Entonces, son procesos pues largos y son procesos muy fuertes, ¿no? No cualquier terapeuta se anima a adentrarse en este tipo de terapias con mujeres en situación de violencia, ¿vale? No sé si queda ya más claro, compañera. Ok, bueno, se nos está acabando el tiempo. La compañera Valeria Félix hizo una pregunta en el chat respecto a que en estos y muchos temas, profesor, se trata de la búsqueda de un punto medio o buscar un equilibrio. Pues pudiera ser una manera de decirlo, compañera Valeria Félix. Es sobre todo el hecho puntual, compañera, de que muchas veces cuando nos vamos a los extremos, compañera, es porque tenemos una respuesta rígida ante las circunstancias. O sea, siempre reaccionamos de la misma manera, aunque las circunstancias sean diferentes o sean cambiantes. Y como nosotros siempre solemos reaccionar de la misma manera, ¿sí? O sea, tenemos comportamientos rígidos o pautas de comportamiento, eso es lo que muchas veces nos produce malestar o dolor, porque nosotros queremos resolver todas las cosas de la misma manera.
¿Sí? No sé si me expliqué, compañera Valeria Félix. Sí, profesor, sí, entendí. Gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, un poco nos desviamos del tema y no nos desviamos porque, pues, a partir del análisis de los niños que crecen bajo mimos excesivos o bajo descuidos, es que hicimos toda esta reflexión sobre este tema, compañeras y compañeros. Que está bien, ¿no? Nos ayuda mucho a empaparnos, a entender la información comprendiendo nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que dijo la compañera Monse de los millennials y la gente de antes, si lo contextualizamos más en nuestro contexto mexicano, o el ejemplo que puso la compañera Valeria sobre una mujer en situación de violencia. Entonces, se dijeron varias cosas o se reflexionaron sobre varios temas que tienen que ver con las problemáticas actuales de nuestro México y que tienen que ver con las problemáticas que ustedes van a trabajar en su consultorio, ¿no? Si algún día se dedican a la terapia. Entonces, está totalmente ligado, que eso es la terapia, ¿no? Que nosotros seamos capaces de reflexionar o de ligar la información teórica con la historia real o con las vivencias reales de nuestros pacientes. Y las vivencias reales de nuestros pacientes siempre están ligadas con su contexto, con su entorno y con lo que acontece en el mismo. ¿Sale? Entonces, ¿alguna otra pregunta o duda hasta aquí, chicos y chicas, o podemos terminar con la clase? Si alguien se conectó de manera posterior, favor anotarse para el pase de la lista, ¿sale? Los que no se han anotado. Muy bien, los demás chicos y chicas, ¿alguna pregunta? ¿O podemos terminar con la grabación?